Bienvenidos. En nuestro mundo, un océano de ruido constante nos exige atención. Voces que gritan, opiniones que chocan, un estruendo que amenaza con ahogar la delicada melodía de nuestra propia alma. Hoy les contaremos una historia sobre el poder que se esconde no en la voz más fuerte, sino en la escucha más profunda. Es un relato sobre un hombre que encontró en el silencio no una renuncia, sino un camino hacia la verdadera fortaleza. Antes de sumergirnos en este valle de quietud, si este mensaje resuena en su corazón, le invito a compartir este momento de paz. Al hacerlo, no solo apoya nuestro trabajo, sino que ayuda a que esta calma llegue a otros. Que la serenidad que encuentre aquí le acompañe y se multiplique en su vida. Ahora, cerremos los ojos al mundo exterior y abramos el oído del corazón. En un valle anidado entre montañas que parecían tocar el cielo, existía un pueblo donde las palabras eran el aire que se respiraba. El sol apenas despuntaba, tiñendo de oro las cimas, y con él, el día comenzaba envuelto en un coro de murmullos que pronto se convertía en una sinfonía de actividad. Las campanas de la vieja iglesia no solo marcaban las horas, sino que daban la señal de partida para el torrente de voces, discusiones acaloradas en el mercado sobre el precio del maíz, risas cristalinas de niños jugando en las calles de tierra, órdenes secas y quejas amargas que se entrelazaban con el trinar despreocupado de los pájaros. Pero entre esa marea incesante de sonido, caminaba un hombre cuya presencia era un remanso de paz. Su nombre se había perdido en el tiempo, desdibujado por los años que llevaba sin pronunciar palabra alguna. Los aldeanos, con una mezcla de costumbre y distancia, lo llamaban simplemente el silencioso del valle. Nadie sabía a ciencia cierta el origen de su mutismo. ¿Fue una decisión, un voto solemne hecho a sí mismo? ¿O acaso un giro cruel del destino le había arrebatado la voz? Fuera cual fuera la causa, su existencia era un misterio que a la vez inquietaba e inspiraba un profundo respeto. Sus pasos eran leves, como si no quisiera perturbar el descanso de la tierra. Su mirada, serena y profunda, parecía comprender los secretos que las palabras a menudo ocultan. Mientras el pueblo hablaba sin cesar, él escuchaba. Y en ese acto de escuchar, descubría el lenguaje oculto del mundo. A menudo se detenía junto al río, observando cómo el agua fluía en su viaje eterno, puliendo las piedras sin decir nada, y comprendía que la perseverancia no necesita proclamas. Entendía que el silencio, lejos de ser un vacío, poseía su propio lenguaje, una gramática universal. Las hojas de los árboles susurraban historias con la brisa, los ladridos lejanos de un perro contaban relatos de lealtad, y en cada sonido de la naturaleza encontraba una enseñanza que los hombres, en su apuro por hablar, habían olvidado. Su silencio no era ausencia, era una forma pura de presencia. Era una manera de sentirlo todo, de absorber la esencia de la vida sin la necesidad de filtrarla a través de explicaciones. En la quietud de su mente, a veces viajaba al pasado. Recordaba los días en que su propia vida era ruido, gritos de ira, promesas vacías lanzadas al viento, palabras afiladas que, una vez dichas, no podían ser recogidas. Hasta que una tragedia, una herida tan profunda que nunca compartió con nadie, le robó el deseo de volver a hablar. Fue entonces cuando comprendió con una claridad dolorosa que las palabras pueden herir más que el acero, y que el alma, al igual que el cuerpo, necesita silencio para sanar sus cicatrices. La gente del pueblo lo observaba con sentimientos encontrados. Algunos lo miraban con una lástima condescendiente, otros, con una burla velada. ¿Qué sentido tiene una vida en silencio?, se preguntaban en voz baja. Pero había algo en su mirada, una calma inquebrantable, que desarmaba cualquier juicio. Era la paz de quien ya no necesita demostrar nada a nadie, porque ha encontrado la aceptación en su propio interior. Cuando los niños jugaban cerca de él, se sentaba en el suelo y, con sus manos hábiles, tallaba pequeños barcos de madera.
Sin una palabra, lo soltaba en el arroyo, y los niños reían, siguiendo con la mirada el viaje de las diminutas embarcaciones. Aunque él no hablaba, su gesto era un idioma universal de generosidad y juego que todos entendían. Una noche, mientras una lluvia suave tamborileaba en su techo de tejas, el hombre se sentó frente a la ventana. Observó las gotas deslizarse por el cristal, como si el cielo llorara por todo el ruido innecesario del mundo. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo el aroma de la tierra mojada. En ese instante, una revelación lo inundó con la fuerza de una verdad ancestral: el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena del alma. Es el espacio sagrado donde las heridas finalmente se cierran, donde el dolor se disuelve como la sal en el agua, y donde la verdad, desnuda y sin adornos, se revela. En su quietud, sintió una fuerza despertar en su interior, suave pero inmensamente poderosa. Era como si su propio silencio, cultivado durante años, le estuviera hablando. Y esa noche, sin decirlo en voz alta, comprendió algo que cambiaría su destino y el de todos. El silencio no era su condena. Era su poder. El amanecer siguiente llegó envuelto en un presagio ominoso. Nubes densas y plomizas cubrían el valle como un pesado manto gris. Los pájaros no cantaron esa mañana, un silencio espeso, cargado de tensión, se había posado sobre el pueblo. Desde la colina donde vivía, el hombre observaba cómo el río, normalmente dócil, crecía con una furia desconocida. Las lluvias de los últimos días habían sido implacables, y el cauce comenzaba a desbordarse. En cuestión de horas, la tragedia se desató. El agua invadió las calles, convirtiéndolas en torrentes que arrastraban todo a su paso. El sonido atronador del agua se mezcló con los gritos de pánico. Los niños corrían buscando refugio, las madres clamaban ayuda, y los hombres, paralizados por el miedo, discutían entre ellos, buscando a quien culpar en lugar de una solución. En medio de ese caos ensordecedor, el silencioso del valle se levantó. Sin decir palabra, tomó una cuerda gruesa, un viejo saco y descendió hacia el pueblo mientras el agua helada le golpeaba las piernas con violencia. Mientras los demás se perdían en el ruido de su desesperación, él actuaba. Con una calma que parecía sobrenatural, ató cuerdas entre las casas más firmes, creando pasarelas de seguridad. Ayudó a los ancianos a subir a los tejados, lejos del alcance de la corriente. Vio a un perro a punto de ser arrastrado y, sin dudarlo, se lanzó para salvarlo. No gritaba órdenes, no pedía nada. Su silencio era la orden. Sus gestos, claros y precisos, bastaban para que los demás comprendieran qué hacer. Y entonces, ocurrió el milagro. Uno tras otro, los aldeanos dejaron de gritar y comenzaron a observar. Siguiendo su ejemplo, el pánico se transformó en una coordinación asombrosa. Los hombres dejaron de discutir y empezaron a construir barreras con sacos y muebles. Las mujeres formaron cadenas humanas para pasar alimentos y mantas a los lugares seguros. Los jóvenes rescataron a los más pequeños. Todo el pueblo se movía como un solo cuerpo, guiado por el corazón silencioso de un hombre que no pronunciaba una sola palabra. Era como si el silencio que él había cultivado durante tantos años ahora hablara con una voz atronadora, una voz de serenidad y propósito que todos podían escuchar en lo más profundo de su ser. Cuando la tormenta finalmente cedió, el pueblo estaba devastado, empapado y exhausto, pero estaba vivo. Nadie podía explicar del todo cómo habían logrado resistir. Algunos lo llamaron suerte, otros, un milagro. Pero en el fondo, todos sabían la verdad. El silencioso del valle había sido el ancla en su tempestad. Una niña pequeña, con los pies descalzos y el rostro manchado de barro, se le acercó. Con la inocencia pura de la infancia, le preguntó, ¿por qué no hablas?
Él la miró con una ternura infinita, se arrodilló a su altura y puso suavemente una mano sobre el corazón de la niña. Ella sonrió, porque había entendido sin palabras lo que él quería decir, que no siempre se necesita una voz para hablarle directamente al alma. Esa noche, el pueblo encendió hogueras. El fuego no solo secaba la ropa y calentaba los cuerpos, sino que también iluminaba una nueva comprensión en los corazones de la gente. El hombre se sentó un poco apartado, observando las llamas danzar. Escuchaba las risas, las historias de supervivencia, los agradecimientos mutuos. Por primera vez en muchos años, su silencio no lo hacía sentir separado, sino profundamente conectado, parte de algo más grande. Había comprendido que el verdadero poder del silencio no está en aislarse del mundo, sino en actuar con claridad y serenidad cuando todos los demás se pierden en el ruido. Y mientras el fuego crepitaba, una verdad lo envolvió como el calor de las llamas, su silencio había salvado más vidas que 1000 discursos elocuentes. Con el paso de los años, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La tormenta dejó cicatrices en las casas, pero había limpiado el alma de la comunidad. Los hombres aprendieron a escuchar antes de hablar. Las mujeres encontraron una nueva fuerza en la calma. Y los niños crecieron sabiendo que el silencio no era un vacío que temer, sino un espacio para comprender. En el centro de esa transformación, seguía él, el hombre que eligió la quietud. No buscaba reconocimiento ni se consideraba un héroe. Continuaba su vida sencilla, caminando por las calles con su paso tranquilo, saludando a todos con una sonrisa suave. Se había convertido en un espejo viviente. En su presencia, la gente veía reflejada su propia inquietud y, en su serenidad, encontraba consuelo. Una tarde, la niña que años atrás le había hecho la pregunta, ahora convertida en una joven de mirada clara, fue a visitarlo a su pequeña casa en la colina. Le llevó pan recién hecho y una gratitud que no necesitaba palabras. Se sentaron juntos frente al río, el mismo que un día casi los destruye, ahora fluyendo en paz. Gracias, le dijo ella en voz baja. Gracias por enseñarnos a escuchar. Él simplemente sonrió, y por un instante, pareció que el agua del río detenía su curso para escuchar también. Ella comprendió entonces que el silencio de aquel hombre no era una barrera, sino el lenguaje más puro que existe, un idioma sin mentiras ni adornos, donde solo el alma tiene la palabra. El tiempo, como el río, siguió su curso inevitable. El cuerpo del hombre comenzó a debilitarse, pero su espíritu permanecía sereno. Los aldeanos lo cuidaban con una devoción filial, devolviéndole en gestos silenciosos el cuidado que él les había dado. Y un amanecer, cuando los primeros rayos dorados acariciaban las montañas, el silencioso del valle partió, del mismo modo en que había vivido. En silencio. No hubo lamentos ruidosos ni discursos fúnebres. Solo un profundo y respetuoso silencio que cubrió el valle, como si la propia tierra guardara luto por su hijo más sabio. Desde entonces, cada vez que el río fluye tranquilo y el viento susurra entre los árboles, el pueblo recuerda su legado. Ya nadie lo llama el mudo. Ahora, y para siempre, es conocido como el hombre que nos enseñó a escuchar. Porque comprendieron que no fue su falta de palabras lo que los transformó, sino la fuerza invisible que nació de su quietud. La paz que solo se encuentra cuando uno deja de gritarle al mundo y empieza, por fin, a escuchar lo que su propia alma lleva tanto tiempo intentando decir. Y así, el eco de lo que nunca se dijo sigue resonando en aquel valle, recordándonos a todos que quien domina su silencio, domina su mundo interior, y con él, su destino. La historia ha terminado, pero su mensaje perdura. En la quietud que nos rodea ahora, tómese un momento. Respire. Y escuche. ¿Qué intenta decirle su propia alma? Gracias por acompañarnos. Que la paz sea con usted.